Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, por favor, y vamos a ir del versículo 1 al 12. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el profeta, y salió al encuentro de Asa, que era el rey, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, diga conmigo, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los que habitaban en la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, diga conmigo, esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa, el rey, las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, diga conmigo, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, que son las tribus de Israel, porque muchos de Israel se habían pasado a él, al rey Asa, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, diga conmigo, entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cada vez que Israel se apartaba de la comunión con Dios, se apartaba de la palabra, se apartaba de las promesas, se apartaba de los preceptos de Dios, y entonces venían las consecuencias. Y es algo que a veces pasamos nosotros por alto y desapercibido. Y es que no notamos que cuando nosotros nos salimos del enfoque de Dios para nuestra vida, viene alguna consecuencia. Y yo creo que este es un principio que tenemos que tener fresco nosotros en este tiempo. Que si algo no está funcionando en nuestra vida, si algo no funciona en nuestro hogar, si algo no está bien con nuestros hijos, si algo está dañando nuestra economía, lo primero que debíamos de hacer, en vez de estar mirando las circunstancias, deberíamos estar viendo cómo está nuestro corazón en relación con Papá Dios. ¿Por qué es que tengo tantas dificultades? ¿Por qué tengo tantas desavenencias con mi esposa? ¿Por qué tengo luchas con mis hijos? ¿Por qué la economía no está marchando bien? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no puedo dar más amor?
¿Por qué no tengo sueños? ¿Por qué no conquisto? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no estoy yendo hacia arriba? Y quizás estoy como dando vueltas sobre lo mismo. Y a veces la tendencia natural es a ver qué está causando esto, pero lo vemos afuera. Y entonces, no, que es mi esposa. No, es que son los suegros, es tu mamá. No, que es un asunto de deuda. No, que es un asunto que está pasando en la política o está sucediendo a nuestro alrededor o tiene que ver con la economía. Y a veces estamos buscando un poco lo externo. Y yo creo que Dios, a través de su palabra, hoy nos quiere dar una clave. Diga conmigo una clave. Tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mí. Señor, yo quiero, como decía el rey David, Señor, examíname a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esto que estoy viviendo? Y claro, los hombres a veces estamos pasando por tormentas y pruebas y miramos a la esposa. Y queremos que la esposa tiene la respuesta. Es que si tú cambiaras, es que si tú hablaras menos, es que si tú hicieras todo perfecto, todo esto estaría bien. Y a veces es la esposa la que siente que está defraudada, que está vacía, que no está atendida, que tiene soledad hace mucho tiempo y él ni siquiera se ha enterado. Que los hijos andan por allí, pero no hay una comunión, no se siente la unidad, no se siente que nos amamos, que nos disfrutamos unos a otros. Es como si cada uno viviera por aparte y simplemente tenemos cosas en común, pero no estamos unidos. Y entonces la esposa ve y siente que la consecuencia viene por causa del esposo. Si tú fueras diferente, si tú cambiaras, seguramente que todo esto cambiaría. Pero saben, muy rara vez eso va a funcionar. O no va a funcionar nunca. Porque el asunto del hogar no tiene que ver con uno, tiene que ver con dos. Y con los demás, pero básicamente con la pareja, con los dos. Allí está el detalle. Y siempre estamos mirando el otro. Pero ¿qué tal si tú como mujer te miras? ¿Qué tal si yo como hombre me miro y digo, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Qué está pasando en mi comunión contigo? No estoy teniendo suficiente amor y paciencia, no tengo la sabiduría, no estoy viendo claramente las cosas. Mi papel como varón, como sacerdote, como rey de mi casa. Y quizás la mujer diga, no he sido la idónea. Y me doy cuenta que he sido quizás muy exigente, pero no he dado. O quizás estoy empleando demasiado tiempo en ciertas cosas y descuidando otras. Pero es el Espíritu Santo el que me va a alertar y me va a alinear a la vida. Pero si nos alejamos de Él, como le pasó a Israel, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Si rompemos los principios de Dios, van a haber consecuencias. Si nos desviamos del enfoque de Dios para nuestra vida, van a haber consecuencias. Y entonces viene algo que empieza a causarnos aflicción. Porque nosotros quizás, sin darnos cuenta, lo generamos. Al no ser fieles con Dios, al no crecer en el amor, al no estar viviendo coherentemente. Y eso le pasó a Israel. Cuando Israel dejaba de lado su principal misión, servir y adorar al Dios del cielo, venían las consecuencias. Dejaban de buscar a Dios, se apartaban del río de Dios, del Espíritu Santo, como te puede pasar a ti y a mí. Y entonces viene el desierto y vienen las consecuencias. Y saben, a veces nos dejamos distraer el corazón y las circunstancias nos comienzan a copar. ¿Por qué nos dejamos atrapar por las circunstancias? Porque nos alejamos del río de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 1, en el verso 2. Salmo 1. Verso 3. Dice, aquel que está conectado con Dios, que está conectado con el Espíritu Santo, que está con la palabra, que estamos alineados con el corazón de Dios, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor dice que si tú y yo permanecemos en el río del Espíritu, en el río de su presencia, si nosotros persistimos en tener comunión con Dios, si nosotros buscamos a Dios para que Él nos dirija la vida, dirija nuestro hogar, dirija nuestro trabajo, nuestro tiempo, si tenemos comunión con Dios, seremos como un árbol plantado junto a aguas. Siempre vas a prosperar, siempre vas a tener fruto, vas a estar bien, porque Dios es el río. Aleluya, aleluya. Pero si nos alejamos de la comunión con Dios y solamente somos creyentes de domingo, pero durante la semana no vamos al río, no tenemos comunión con Él, no lo buscamos, no disfrutamos de su presencia, no le adoramos, no le servimos, no estamos con su palabra, nos alejamos del río. Y cuando tú y yo nos alejamos del río, entramos al desierto. Y en el desierto, las circunstancias nos atrapan. Nuestro corazón queda atrapado por las circunstancias que enfrentamos todos los días. Cuando nos alejamos del río, nuestro corazón se distrae con las bendiciones y con las aflicciones. Cuando nosotros nos alejamos del río, nos dejamos atrapar por las bendiciones. Eso suena un poco difícil de entender, pero no es tan difícil. Hay personas que han sido bendecidas por Dios. Con el anhelo de su corazón se casaron. Hay personas que han sido bendecidas, con el anhelo de su corazón han tenido un hijo. Hay personas que han sido bendecidas por Dios con un milagro. Ya han sido sanadas de un tumor, han sido libradas de la muerte, o pudieron comprar casa, o tuvieron su propia empresa y Dios los bendijo con un vehículo. Pero se dejaron atrapar por la bendición, se dejaron atrapar por su trabajo, ya no tienen tiempo para buscar a papá. Se dejaron atrapar por esa bendición, el hijo, ahora se dedican al hijo y se olvidaron de que hay un Dios en el cielo que espera respuesta de ellos. Se casaron y se dedicaron al matrimonio, ya no tienen tiempo para buscar al Dios que los bendijo con ese matrimonio. Así que cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, las mismas bendiciones que Dios nos da, nos atrapan. Nos atrapan los negocios, la empresa, la prosperidad económica. Nos atrapan los hijos, nos atrapan nuestra relación con otros. Dios nos bendijo, pero cuando yo me alejo de la comunión con Él, las bendiciones me atrapan y me alejan del que me bendijo. Pero también cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, de la presencia del río de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, nosotros también nos dejamos atrapar por la aflicción. Y las cosas que nos afligen adquieren un poder contra nosotros y nos abrazan. Y quizás todo el día estamos recordando lo afligidos que estamos, lo mal que está nuestro hogar, lo difícil que es la relación con el esposo. Y nos cuesta seguir viviendo, y los conflictos que tenemos con nosotros mismos, nuestro temperamento, las finanzas, el tiempo, nuestros hijos y la demás gente nos atrapan. La aflicción nos atrapa y ya no tenemos tiempo para buscar a Dios. Queremos salir de la aflicción, pero no tenemos el tiempo para buscarlo. Si nos alejamos del río, nosotros vamos a tener la tendencia de seguir las tradiciones familiares. Cuando tú y yo nos alejamos del río de Dios, tenemos la tendencia de repetir lo que ha hecho la familia durante siglos. Cuando no tenemos al Espíritu Santo activo todos los días en nosotros, vamos a querer hacer lo que hacía la mamá, la abuelita. Seguimos la tradición familiar o la tradición social. Lo que todo el mundo ha hecho, lo que todo el mundo hace, es lo que yo repito y termino haciendo porque me alejé del río. Porque el río de Dios me va a renovar, el río de Dios me va a sanar, me va a liberar. Pero me alejé de Él. ¿Qué me queda? La tradición. ¿Qué tradición? Lo social, lo histórico, lo regional, lo ancestral. Eso es lo que va a salir de mí y voy a tener que vivirlo. Porque no hay nada que me lo impida. Me alejé del río de papá. Cuando nos alejamos de su presencia, nos cansamos. Nos cansamos de hacer el bien. Le pasaba a Israel. Israel tenía retos y enemigos alrededor, pero cuando se alejaba de Dios, terminaba adorando los ídolos de los vecinos.
Terminaba haciendo lo que otros hacían, se contagiaba de la moda de sus vecinos y se volvía idólatra. Israel caía en pecado. Y venían las grandes necesidades de Israel. Y saben, cuando nosotros nos alejamos de la comunión con papá, nos cansamos. ¿No les ha pasado que se cansan? Se cansan de seguir amando o dando. Se cansan de creer. Nos cansamos de soportar la injusticia. Nos cansamos de seguir creyendo que Él va a cambiar, que mi hijo va a volver. Nos cansamos de seguir creyendo que Dios operará ese milagro en mí. Me cansé. ¿Pero por qué te cansaste? Te cansó el reto, te cansó el seguir creyendo, te cansó el seguir esperando que eso va a cambiar. Te cansaste porque te alejaste del río. Cuando nos alejamos de la comunión con Dios, nos alejamos del Espíritu Santo, nos vamos a cansar de hacer el bien. ¿Y saben qué pasa cuando alguien, aún siendo cristiano, se cansa de hacer el bien? Va a comenzar a hacer el mal. ¿Vamos a comenzar a envidiar? ¿Vamos a comenzar a criticar y hablar mal? ¿Vamos a comenzar a tratar de hacer justicia por nuestra propia mano? Y voy a terminar justificando mis actos y excusándome. Es que me cansé de ser el bueno. Me cansé de siempre hacer las cosas como se deberían hacer, pero ya no tengo más fuerzas. Así que voy a comenzar a hacerla al modo de los demás. Así que los demás manipulan, fingen y mienten y hacen trampa, yo también lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque me cansé. ¿Pero por qué te cansaste de hacer el bien si se supone que es la naturaleza tuya como hijo y como hija de Dios solo vivir haciendo el bien? Es que me alejé del río, me alejé de la comunión con Dios, me alejé del Espíritu Santo y ya no tengo más ganas de hacer lo bueno, aunque sé que es lo que debería hacer. Lo peligroso que es alejarnos de la comunión con Dios. Nos convertimos como en todo el mundo. Entonces a lo que es pecado ya no le llamamos pecado. Y a lo que es bueno ya no le decimos que es bueno. Ya todo es relativo. Porque nos alejamos del río. Y saben, cuando nos alejamos del río pasa algo también. Y es que nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando nos alejamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos que Dios tiene recompensa. ¿Sí? Dios tiene recompensa para los que perseveran. Dios tiene recompensas para ti y para mí. Pero cuando nos alejamos de la presencia de Dios, de la comunión con Él, nosotros tenemos la tendencia a olvidar que Dios va a recompensar a los que perseveren hasta el final. Dios tiene recompensa. Diga, Dios va a recompensar. Diga conmigo, Dios va a recompensar. Y eso lo dice Él. Él va a recompensar a los que perseveren hasta el final. Vamos a ir a Mateo. Mire Mateo capítulo 16, verso 27. Y dice ahí, porque el Hijo del Hombre, el Señor, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Está hablando del tiempo final. Y entonces, dice aquí, recompensará. Diga conmigo, recompensará. Otras traducciones dice galardonará a cada uno conforme a sus obras o conforme a sus hechos. Dios te va a recompensar si permaneces creyendo, si permaneces dejándote cambiar por Él. Diga conmigo, Dios va a recompensar a los que persistan hasta el final. Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo, pero también necesitamos ser pastoreados. Diga conmigo, yo soy una oveja del redil del Señor y necesito que me pastoreen. Una de las cosas que más daño le hace a un cristiano es no ser oveja. Y la oveja, que es un tipo que usó Jesús para referirse a los discípulos, a los creyentes, la oveja sigue al pastor. El Señor habló y dijo, yo soy el pastor y yo pastoreo es ovejas. Así que si tú y yo somos de Jesús, nosotros somos sus ovejas. Él pastorea ovejas y las ovejas van donde va el pastor. Y una de las cosas que le hace daño al creyente es que él cree que puede decidir a dónde va. No, yo no puedo decidir dónde voy. Yo no tengo que opinar. Yo no tengo que estar pensando en cómo es que yo voy a dirigir mi vida.
Lo que yo necesito es tener un corazón dispuesto para ser oveja. Él es el que me dirige. Él me pastorea. Yo soy un creyente, soy un nacido de nuevo, soy un hijo de Dios y Jesús es mi pastor. Y yo necesito que Él me pastoree. Él me guíe. Así que yo me quito ese peso de encima. Yo lo voy a seguir a Él. Porque tengo comunión con el Espíritu Santo. Yo voy a saber que Él me habla. Yo voy a escuchar su voz. Y es lo que el Señor quiere. Que nosotros como ovejas no andemos por nuestra cuenta. Diga conmigo, yo no ando por mi cuenta. Las ovejas no andan por su cuenta. Las ovejas siguen al pastor. ¿Quién es tu pastor? El Señor es tu pastor. Usa a personas para pastorearte, como nosotros los pastores. Lo hace a través del Espíritu Santo si tienes comunión con Él. Te vas a sentir pastoreada, dirigida por Dios en todas las cosas de tu vida. Diga conmigo, el pastoreo me guarda del mal. Cuando tú y yo somos pastoreados por Él, nosotros vamos a ir a salvo. Vamos a caminar y vamos a avanzar a salvo, porque Él nos va a cuidar. Pero cuando tú y yo somos independientes, somos ovejas independientes, nos mandamos solos, decidimos solos, opinamos y decidimos lo que nos parece. Entonces eres una oveja del Señor que no sigue a su pastor. Entonces tienes peligro. Algo te puede pasar. Las cosas puede que no te vayan muy bien o no te vayan del nada bien, porque no te está pastoreando tu Señor. Y yo creo que esa es una de las cosas a las cuales tenemos que volver de corazón en este tiempo. Señor, yo quiero que tú me pastorees. Dile, Señor, yo quiero que tú me pastorees. Isaías capítulo 58, verso 11. Miren lo que dice ahí. El Señor, a través del profeta Isaías, en este verso 11 del capítulo 58, Jehová te guiará, te pastoreará siempre. Y dice ahí, y saciará tu alma en medio del sequedal. Wow, gracias Señor, gracias. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Wow. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si Él te pastorea, entonces Él dice que Él te va a saciar. Si hay tristeza en tu corazón, si hay amargura, si hay necesidad de sanidad, si hay cosas que necesitan resolverse en tu vida, lo mejor que puedes hacer es decirle, Señor, yo no me voy a mandar. Yo no voy a pretender que tú te hagas a mi agenda. No, Señor, yo voy a hacerme a tu agenda. Tú vas a pastorearme a mí. Entonces Él promete que va a saciar tu alma. Que aún en medio de la prueba y de la tormenta y de la dificultad y de la lucha, Él va a estar contigo. Que Él va a fortalecerte. Amén. Y que te vas a convertir en un jardín bien regado. O sea, vas a hacer un huerto verde. Vas a dar fruto. Dios te va a bendecir para que prosperes. Aleluya. Y tu vida, tu corazón, tu hogar serán tierra de bendición. Nunca faltarán los manantiales en tu vida a causa de que Él es tu pastor. Necesitamos ser pastoreados. Dile, Señor, yo no voy a ir a ningún lado. Si tú no me llevas, voy a someter mi corazón a tu voluntad. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces Él va a poner prioridades. Diga conmigo, las prioridades van a hacer la diferencia. El Señor va a cambiar tus prioridades y las mías. El Señor va a cambiar tu agenda y la mía, porque ya no se tratará de que Dios haga realidad mi agenda. No, yo voy a entrar a la agenda de Dios. Papi, yo quiero entrar a tu agenda. He luchado contigo muchos años como hijo y estoy esperando, papá Dios, que tú entres a mi agenda, que hagas lo que yo tengo planeado. Y nos equivocamos. Y tenemos aflicción. Y las cosas no funcionan en nuestro hogar y estamos esperando un milagro.
Y Dios está esperando otro milagro, pero que acontezca en tu corazón. Ven y alíñate a mi agenda. Y no estés esperando más que yo me alinee a la tuya. Ahí está la diferencia. Déjate pastorear por mí. Déjate guiar por mí. Y entonces el Señor quiere que en este tiempo abramos nuestro corazón. Señor, yo voy a dejar que tú me pastorees. Y va a haber un cambio de prioridades. Diga conmigo, cambio de prioridades. Un cambio de intereses en mí. Mi interés no es que tú hagas lo que yo quiero. Mi interés, Señor, va a ser que mi corazón empiece a gozarse con lo que tú quieres que yo haga. Mis amados, ese es el cristianismo. Lo demás es ilusión o religión. ¿Queremos someter a Dios a nuestra agenda? ¿Será que somos tan atrevidos que queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos? ¿O vamos a tener un corazón disponible para que Él cambie las prioridades? La prioridad no es que Dios me sirva a mí. La prioridad es que yo le sirva a Él. Si Él es mi Señor, yo le sirvo a Él. Y tengo la mejor bendición. Y el Señor lo dijo muy claro, Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente. En primer lugar, diga conmigo, en primer lugar, el reino de Dios, el gobierno de Dios para mi vida, a través del Señor Jesucristo. Y todas las cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio reto, su propio afán. Basta a cada día su reto. Basta a cada día su asunto. Así que el Señor nos dice hoy, cambio de prioridades en el corazón. Si estás en el río del Espíritu Santo, si tienes comunión diaria con el Espíritu Santo y te gozas en su presencia y le adoras y vienes a la palabra, créeme que para ti no va a ser difícil entrar en la agenda de papá. Y cuando tú y yo entramos a la agenda de papá, todo está arreglado. Todo está arreglado. Las bendiciones van a venir, la protección va a venir, la prosperidad va a venir, los milagros van a venir, porque tú estás en conexión con el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces vas a ver las puertas que se abren. Y entonces vas a ver cómo tu carro llega hasta donde jamás llegó. Y entonces vas a ver esos milagros en el corazón tuyo y en la gente que te rodea. Porque no solamente vas a ver cosas sobrenaturales en tu vida maravillosas que te están cambiando la vida a ti, sino que vas a ver que la gente que trabaja contigo, que vive contigo, también empieza a cambiar. Y tú dices, ¿qué está pasando? Hay más paz donde tú estás. La gente está comenzando a decir la verdad donde tú estás. La gente quiere hacer lo correcto aunque cueste. Algo está pasando donde tú estás. Y tú dices, wow, este mentía por todo, pero ahora comienza a decir la verdad. Esta señora se quejaba y solo hablaba mal, pero ahora como que ha comenzado a ver lo bueno de las cosas que están pasando. ¿Qué le está sucediendo a esa mujer? Es que hay alguien conectado en el río de Dios en ese lugar. Esa persona eres tú. Alguien que está conectado al río, alguien que tiene comunión con Dios, está aportando la gloria de Dios donde estés. Pueden pasar milagros, van a pasar cosas que tú no puedes producir, pero como estás conectado con el cielo, van a pasar donde estás. Van a pasar, porque tú eres el enviado. Aleluya. Aleluya. Y Dios nos necesita para este tiempo en el Perú. Que donde tú estás, quizás las cosas se están desmoronando. Quizás en tu barrio ya la gente perdió la esperanza. Y ya el poder del violento, el poder del impío, es decir, el que ataca las cosas de Dios, es el que está venciendo. Quizás tú ves que ya no hay en quién confiar, a quién darle un voto de confianza. Quizás sientes que todo tu país o todo tu entorno está tan deteriorado que ya no hay en quién confiar. Y todo pareciera que no tiene remedio. Pero donde está el río de Dios, nace la esperanza. Nace la esperanza.
Y tú mismo lo vas a experimentar. Tú misma te vas a dar cuenta, para mí era imposible perdonarlo. Es que yo ni siquiera lo quería perdonar. No quería perdonarlo. Me hizo tanto daño. Me casé tan ilusionada. Me embaracé rápido. Pero nada fue como soñé. Me sentí tan defraudada que yo pensar en perdonar era imposible. Pero cuando vas al río, su presencia entra en tu corazón. Y no será tu perdón, será el amor de Dios en ti. Y empezarás a amar. Y empezarás a hacer cosas que no podías. Quizás tú digas, yo no lo hice bien. Yo hice tanto daño. Golpeé y golpeé. Y aun cuando había golpeado, seguí golpeando. Y me sentí orgulloso de eso. Yo tenía el control. Y aún disfrutaba el poder imponerme con mi fuerza. Y siempre tuve la razón. Y sientes que ese poder que está en ti como hombre no se puede torcer, no se puede quebrar, no se puede romper ese orgullo, ese machismo, esa inseguridad, ese rechazo, esa prepotencia, esa altivez. Es un espíritu. Pero cuando vienes al río, y vienes al río, y vienes al río, y lo buscas, y clamas a Él, y te metes en el río, y no sales de ahí hasta que ese espíritu demoníaco se haya ahogado. Tú dirás, Él lo hizo. Tengo un corazón de un hombre manso y humilde, que sirve, que no siempre tiene la razón, que no tiene la última palabra, que no se impone. Ya no puedo hacer eso, algo me cambió. El río entró y permaneció en ti hasta que te cambió. No hay nada imposible, nada que Él no pueda cambiar en ti y en mí. Pero necesitamos un corazón dispuesto a permanecer en esa lucha, que fue lo que el profeta Azarías le dijo al rey Asa: tienes que ir a papá. Toda la nación tiene que ir a papá y sacrificar y hacer un altar y arrepentirse de haber sido infieles a Él y sacrificar. Y trajeron del botín que Dios les había dado y lo sacrificaron porque querían agradar, acercarse a Dios. Era la forma como ellos sabían que tenían que hacerlo. Y Dios quiere que tú vayas a un altar y sacrifiques ahí. Y sacrifica delante de Dios en estos días. Haz un altar en tu casa y dile: Señor, yo vine a sacrificar delante de ti. Vine a buscarte. Vine a decirte: Señor, restáurame, perdóname, límpiame. Quiero buscarte y permanecer en el río de tu presencia, porque no quiero volver a la aflicción, al desierto. Ellos sacrificaron del botín. Y Dios te pide a ti que sacrifiques delante de Él lo que te cuesta, lo que más aprecias, lo que es para ti indispensable, lo que es para ti impensable dejar. Si tú se lo sacrificas, como hicieron ellos, te acercas a Dios. Cuando tú le presentas a Él lo que más te importa, lo que más pesa en tu vida, es un altar de sacrificio, pero eso te acerca a Él, te libera. Y es un tiempo de hacer un altar. Es tiempo de hacer un altar. Lo haces tú o lo haces con tu familia, con tu esposa. Señor, ¿qué te puedo dar en ese altar? Ellos dieron carneros, ellos dieron ganado, eran lo de lo precioso que Dios les había dado, los había prosperado. Pero ellos tomaron lo que Dios les dio y los prosperó y lo pusieron en un altar y le dijeron: papá, a ti te queremos buscar y mira que sacrificamos para ti. Y tú y yo podemos ir a un altar
Y decirle: Señor, aquí está mi orgullo, aquí está mi revancha, aquí está mi machismo, aquí está mi control monetario, aquí está mi cuenta bancaria, acá está mi título profesional, aquí está mi trabajo, mis horas sociales, aquí está mi deporte, aquí está mi moda, aquí está mi comodidad, mi confort. Lo que sé, Señor, que me aleja de ti, lo que hace que para mí tú no seas lo primero, lo que me deleita, yo lo voy a poner en ese altar para acercarme a ti. Y Dios quiere que cerremos este tiempo sacrificando. ¿Qué será lo tuyo? No lo sé, pero créeme que el Espíritu Santo ya te lo dijo. Ya te dijo lo que tú puedes poner en ese altar. Quizás sea tu queja, quizás sea amargura o revancha o frustración, o quizás es pues mantener siempre tus cuentas en azul y todo bajo control, aunque no le des mucho al Señor. El manejo de mis cosas. Pero el Señor nos espera en un altar. Acércate a mí, búscame, sacrifica lo que nos separa a ti y a mí, y nos vamos a abrazar. Él nos espera. Es un altar personal, es entre tú y Él. Tú sabes lo que hay entre su corazón y el tuyo. Y entonces, si tú lo sacrificas, que era un lugar de fuego, se quema. Entonces ya no hay nada entre Él y tú, y podemos abrazarnos. Tu vida va a ser mejor, tu vida va a ser maravillosa. Yo no sé lo que sea, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿O vamos a pasar a un nuevo tiempo con esa distancia? De nuevo, intentándolo, otra vez lo nuevo, pero vuelvo a lo mismo. La distancia que hay entre su corazón y el mío no ha sido puesto en un altar. Y yo creo que este es el día. Este es el día para ti. Si tú sabes qué está pasando en tu corazón, hoy es un día para que abramos ese altar y tú le digas: Señor, yo no quiero seguir con esto. Esto tiene que morir. Lo voy a poner en el fuego, en un altar delante de ti, porque me quiero acercar a ti. Quiero pagar el precio. Quiero caminar contigo. Quiero estar en el río y no alejarme de él, porque allí yo voy a florecer. Ahí yo voy a ser bendición para muchos más. Y es el deseo de Dios. Vamos a orar juntos y vamos a pedírselo hoy. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Buscarte, Señor, buscarte es nuestro deseo más grande. Buscar tu presencia. Buscarte, Señor, en un altar de fuego, donde podamos sacrificar aún, Señor, lo que ha sido bendición para nosotros. Aún lo que ha sido para nosotros tan valioso y tan bueno, pero que ahora nos aparta de ti. Que ahora, Señor, no nos permite tener el tiempo y el corazón para ti. Venimos a ese altar, Señor. Venimos a ese altar, Señor, como esposos, como madres, como padres, como hijos, Señor. No queremos más esta soledad. No queremos más el desierto. No queremos más vivir en nuestras fuerzas. Te queremos a ti, Señor, como el río de nuestra vida. Cercanos, íntimos, Señor. Vamos a sacrificar, Señor. Vamos a sacrificar lo que sea, pero no te queremos perder. Pídelo hoy y dile: Señor, yo voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar y lo haré delante de ti, pero no te voy a perder, Señor. No te quiero perder. No quiero el desierto. No quiero estar expuesto al mundo. Quiero estar a salvo, Señor. Mi hogar y mis hijos a salvo, pastoreados por tu presencia, caminando, guiados por tu palabra, Señor.
sujetos a tu autoridad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es nuestra oración, nuestro clamor. Y que muchos más puedan entrar en ese río. Y que muchos más puedan entrar en ese río. Levanta tu voz. Levanta tu voz, iglesia. Porque pasamos a un nuevo tiempo. Pasamos a un nuevo tiempo de sanidad, de comunión con Él, de depender con Él, de depender del Espíritu. Gracias, Señor. Toma esas nuevas fuerzas y dile: Señor, me rindo a tu corazón, Señor. Me rindo a tus iniciativas, Espíritu Santo. Que tú me llenes hoy de tu palabra, Señor. Me llenes del fuego de tu Espíritu, Señor. Porque hay un cambio de prioridades en mi corazón, que son el río de Dios en mí, para vida en abundancia, para servir al Señor, para servir a mi prójimo, Señor, en el poder de tu amor, Señor, en el poder del Espíritu que da vida, en espíritu de resurrección. Él me pastorea para impartir a otros, Señor, esperanza y palabra de vida. Soy portador de buenas noticias. Soy portador del poder del cielo. Soy portador de vida en Cristo que está en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos llenes. Lléname, Señor. Lléname de ti. Lléname, Señor. Lléname para un nuevo tiempo, para mí y mi casa. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.